La risa cortó el silencio de la medianoche como un cristal roto. Me quedé paralizado en el pasillo de mi propia casa, escuchando a mi esposa, allá, dictar sus condiciones a alguien por teléfono con la crueldad casual de un jefe de la mafia cobrando deudas. Vendrá una vez a la semana, dijo, con la voz cargada de diversión. O lo aceptas, o te destruiré. Más risas, del tipo que te pone los pelos de punta. Soy Corbin Finler, 42 años, ingeniero de diseño convertido en trabajador independiente después de que la pandemia arrasara con mi industria. Lo suficientemente listo para construir puentes. Aparentemente, demasiado estúpido para ver mi matrimonio desmoronarse bajo mis pies. Al menos eso es lo que todos pensaban. La luz de la cocina proyectaba sombras duras sobre el rostro de Aya mientras caminaba de un lado a otro, todavía hablando. Aún no se había dado cuenta de mi presencia, demasiado absorta en cualquier juego que estuviera jugando. Su cabello castaño rojizo atrapó la luz, y por un momento, recordé por qué me había enamorado de ella hacía 15 años. Ese recuerdo duró casi lo mismo que sus siguientes palabras. No te preocupes por Corbin, continuó, examinando sus uñas cuidadas. Es demasiado débil para hacer algo al respecto. Siempre lo ha sido. El teléfono ya estaba en mi mano, grabando por memoria muscular de años de documentar reuniones de proyectos. A veces, ser metódico tiene recompensas inesperadas. Finalmente me vio allí de pie, en pijama, con una vieja camiseta del MIT. En lugar de vergüenza o incluso sorpresa, sonrió. De verdad, sonrió. Oh, mira quién se ha despertado por fin, le dijo a la persona que llamaba. El hombre de la casa en persona. Mantuve el teléfono firme, grabando cada palabra. Tengo que ir a encargarme de mi marido, continuó con una dulzura fingida. Sí, encargarme, como te encargarías de un niño con una rabieta. Terminó la llamada y se giró para mirarme de frente, con los brazos cruzados, todavía con esa sonrisa depredadora. ¿Cuánto oíste?, preguntó. Lo suficiente, respondí, con la voz más firme de lo que me sentía. Bien. Me ahorra el problema de tener que explicarlo. Se movió hacia la isla de la cocina, apoyándose en ella como si fuera dueña no solo de la encimera de granito, sino del mundo entero. Estoy viendo a otra persona, Corbin. Llevo meses haciéndolo y vas a aceptarlo. La crueldad casual en su tono era sobrecogedora. 15 años de matrimonio despachados con el peso emocional de un informe meteorológico. ¿Aceptarlo?, repetí. Así es. Una vez a la semana, quizá 2 si me apetece. Tú te quedarás aquí, seguirás pagando la hipoteca y fingirás ser el marido comprensivo. Su risa volvió, aguda y cortante. O haré tu vida tan miserable que desearás no haber nacido nunca. Yo seguí allí de pie, grabando, viendo a mi esposa transformarse en alguien que no reconocía. O quizás esta era la persona que siempre había sido, y yo había estado demasiado ciego para verlo. ¿Qué te hace pensar que voy a aceptar esto?, pregunté. Porque eres débil, Corbin. Siempre lo has sido. Te quejarás, tal vez te enfurruñes unos días, pero al final te alinearás. Siempre lo haces. Pasó a mi lado en dirección a las escaleras, deteniéndose en el umbral de la puerta. Se llama Troy, por cierto. Dr. Troy Sutter. Dirige esa clínica de fertilidad del centro. Mucho más exitoso de lo que tú serás jamás. ¿Otra risa? Dulces sueños, cariño. Esperé a oír cerrarse la puerta de su dormitorio antes de detener la grabación. 23 minutos de audio que lo cambiarían todo, aunque yo aún no lo sabía. A la mañana siguiente, Aya se fue a trabajar como si nada hubiera pasado. Su empresa de marketing la mantenía ocupada con la gestión de crisis para varios clientes corporativos. Irónico, considerando que ella misma estaba a punto de convertirse en una crisis. Preparé café y me senté en la mesa de la cocina, mirando fijamente el cajón cerrado de su escritorio. Aya siempre había sido reservada con su trabajo, alegando la confidencialidad de sus clientes. Yo había respetado ese límite durante años. Esos días habían terminado. La cerradura era electrónica y requería un código de 6 dígitos. Probé su cumpleaños, nuestro aniversario, incluso mi cumpleaños. Nada. Entonces recordé a Buster,
su Golden Retriever de la infancia del que todavía hablaba. El cumpleaños del perro abrió el cajón al primer intento. ¡Qué seguro! Aya, murmuré. Quizás la próxima vez prueba con la contraseña 123. Dentro había carpetas de Manila, unidades USB y un portátil que nunca había visto. Las carpetas contenían documentos médicos, acuerdos de donantes y formularios de consentimiento, todos con el membrete de la Clínica de Fertilidad Costera, la clínica del Dr. Troy Sutter. Fotografié todo con mi teléfono antes de examinar los detalles, contratos de donantes con firmas falsificadas, páginas de consentimiento que parecían alteradas profesionalmente y una unidad USB etiquetada como copia de seguridad con la letra de Aya. Mi portátil estaba arriba, en mi despacho de casa. Cloné la unidad USB usando un software que había adquirido durante mis días de ingeniero, y luego devolví todo a su lugar original. Todo el proceso me llevó 40 minutos. La unidad USB contenía registros financieros, expedientes de pacientes y cadenas de correos electrónicos entre Aya y el Dr. Sutter. Leerlos fue como ver un accidente de coche a cámara lenta. Habían estado llevando a cabo un sofisticado esquema de fraude, falsificando información de donantes, manipulando formularios de consentimiento y facturando a las compañías de seguros por procedimientos que nunca ocurrieron. Aya se encargaba del papeleo mientras Sutter proporcionaba la credibilidad médica, pero los correos personales eran peores, meses de correspondencia íntima, planeando su futuro juntos, riéndose de lo fácil que habían engañado a todos, especialmente a mí. Corbin no sospecha nada, decía uno de los mensajes de Aya. Está demasiado ocupado sintiendo pena de sí mismo para darse cuenta de lo que pasa delante de sus narices. La respuesta de Sutter era igualmente encantadora. Perfecto. Manténlo distraído mientras terminamos la cuenta Thompson. Luego podremos ser más abiertos sobre nuestro acuerdo. Imprimí los documentos clave y guardé todo en varias unidades. Luego hice lo que cualquier buen ingeniero haría, verifiqué los datos. La llamada telefónica a la Clínica de Fertilidad Costera fue directa. Dije que era un paciente que solicitaba copias certificadas de los acuerdos de donantes para mis archivos. Estuvieron encantados de ayudar, especialmente cuando proporcioné los números de documento específicos de los archivos de Aya. Su respuesta llegó por correo electrónico 3 horas más tarde, junto con una nota cortés de su oficial de cumplimiento. Las firmas no coincidían. El ID del donante pertenecía a un técnico suspendido que había sido despedido hacía 6 meses. Las fechas en los formularios de consentimiento eran imposibles, mostrando procedimientos programados antes de que los pacientes hubieran contactado siquiera con la clínica. Empaqueté todo en un único archivo PDF, la grabación de audio de la llamada de Aya, los contratos fraudulentos, la carta de verificación de la clínica y una selección de intercambios de correos electrónicos. 27 páginas de pruebas que acabarían con algo más que mi matrimonio. Esa noche, Aya llegó tarde a casa, diciendo que había estado atrapada en reuniones con clientes. Calentó en el microondas restos de comida china y comió mientras navegaba por su teléfono, ignorándome por completo. ¿Qué tal tu día?, pregunté, tanteando el terreno. Ocupado, siempre ocupado. No levantó la vista de su pantalla. No lo entenderías. Pruébame. Finalmente levantó los ojos, estudiando mi rostro como si me viera por primera vez. ¿Por qué este interés repentino en mi trabajo, Corbin? Solo por conversar. ¿Desde cuándo conversamos? Su risa volvió. Ese mismo filo cruel de la noche anterior. No hemos tenido una conversación real en años. No se equivocaba. Habíamos estado viviendo vidas paralelas durante tanto tiempo que no podía recordar cuándo habíamos dejado de cruzarnos. Pero ahora sabía por qué. Quizás deberíamos esforzarnos más, sugerí. Quizás deberías aceptar la realidad. Se levantó, tirando su comida a medio comer a la basura. Te dije cómo van a funcionar las cosas. Cuanto antes lo aceptes, más fácil será para todos. ¿Todos? ¿Para mí? Para Troy, incluso para ti. Ya verás. Una vez que dejes de luchar contra ello, puede que hasta seas más feliz. La audacia era asombrosa. Realmente creía que estaría agradecido por el acuerdo. ¿Y si no quiero aceptarlo? Su expresión se endureció. Entonces haré de tu vida una pesadilla. Conozco gente,
Corbin. Abogados, jueces, empresarios. Puedo destruir tu reputación, tu carrera, todo por lo que has trabajado. Se acercó más, su voz bajando a un susurro. No me pongas a prueba. Asentí lentamente, como un hombre que acepta la derrota. Bien, dijo ella, satisfecha. Me alegro de que nos entendamos. Subió a ducharse, probablemente para quitarse el olor de su tarde con el Dr. Sutter. Esperé a oír el agua correr antes de abrir mi portátil. El correo electrónico a la junta médica principal fue profesional y conciso. Adjunté el archivo de pruebas y solicité una investigación formal sobre un posible fraude en la clínica de fertilidad costera. Su respuesta automática prometía una revisión en 48 horas. El segundo correo fue a la oficina de cumplimiento de la clínica. Mismas pruebas, misma solicitud de investigación. El tercero fue al departamento de fraudes de nuestra compañía de seguros. Fueron menos educados en su respuesta automática, pero más directos sobre las consecuencias. Envié los 3 correos en 10 minutos, luego borré los mensajes enviados y limpié el historial del navegador. Aya podía ser buena en la gestión de crisis corporativas, pero nunca se había enfrentado a una crisis que no pudiera ver venir. Para cuando bajó, con el pelo envuelto en una toalla y vistiendo su bata favorita, yo estaba viendo la televisión como si nada hubiera pasado. ¿Qué estás viendo?, preguntó. Un documental sobre fallos de ingeniería, respondí. Cosas fascinantes. Es increíble cómo pequeños descuidos pueden derribar estructuras enteras. Ella miró la pantalla que mostraba imágenes de un puente derrumbado. Suena aburrido. Te sorprenderías. A veces, los fallos más catastróficos comienzan con gente que se cree más lista que el sistema. Se encogió de hombros y volvió a subir. No te quedes despierto hasta muy tarde. Algunos tenemos trabajos de verdad por la mañana. Sonreí a la pantalla del televisor. Dulces sueños, cariño. A la mañana siguiente llegó la primera respuesta. Nuestra compañía de seguros había congelado todas las reclamaciones relacionadas con la clínica de fertilidad costera a la espera de una investigación. También habían marcado la cuenta de Aya por posible actividad fraudulenta. Ella lo descubrió en el trabajo al intentar procesar la facturación médica de un cliente. Su llamada fue de todo menos agradable. ¿Qué has hecho?, exigió. Buenos días a ti también, cariño. No juegues conmigo, Corbin. La compañía de seguros congeló nuestras cuentas. Están haciendo preguntas sobre la clínica de fertilidad. Qué extraño. Quizás ha habido algún tipo de error. No hay ningún error. Esto tiene tus huellas por todas partes. Podía oír el pánico colándose en su voz. Bien. No sé de qué estás hablando, Aya. Quizás deberías llamar al Dr. Sutter. Seguro que él puede ayudar a solucionarlo. El silencio se prolongó durante varios segundos. Estás cometiendo un gran error, dijo finalmente. ¿Lo estoy? ¿O por fin me estoy volviendo listo? Colgó sin decir una palabra más. 20 minutos después, estaba de nuevo al teléfono, esta vez con su abogado. Podía oírla a través de las delgadas paredes de nuestra casa, caminando de un lado a otro en el salón y hablando en susurros urgentes. Necesito una orden de alejamiento, decía. Sí, contra mi marido. Se está volviendo inestable, amenazando mi carrera. Bajé las escaleras con una carpeta en la mano, asegurándome de que pudiera verme. Hola, cariño, la llamé alegremente. ¿Cómo va tu mañana? Cubrió el micrófono del teléfono. Aléjate de mí. Solo quería enseñarte algo. Abrí la carpeta, revelando copias impresas de sus correos electrónicos con el Dr. Sutter. Pensé que querrías revisarlos antes de tu próxima llamada. Su rostro se puso pálido. Te llamo luego, le dijo a su abogado, terminando la llamada. Lectura interesante, continué, pasando las páginas. Especialmente las partes sobre la falsificación de registros de donantes y la facturación de procedimientos inexistentes. Muy creativo. ¿De dónde has sacado eso? De tu unidad de respaldo. La que está etiquetada como copia de seguridad, en el cajón de tu escritorio.
Realmente deberías usar mejores contraseñas, Aya. El cumpleaños de Buster fue bastante fácil de adivinar. Se abalanzó sobre la carpeta, pero yo retrocedí. Estas son copias, dije con calma. Los originales están en un lugar seguro, junto con las marcas de tiempo y los registros de la cadena de custodia de todo lo que encontré. No tenías derecho a revisar mis archivos privados. Tus archivos privados en nuestro hogar compartido que contienen pruebas de fraude. Negué con la cabeza. Creo que cualquier persona razonable lo llamaría propiedad comunitaria. Su teléfono sonó de nuevo. El nombre del Dr. Sutter apareció en la pantalla. Probablemente deberías cogerlo, sugerí. Tengo la sensación de que tiene noticias interesantes que compartir. Respondió con manos temblorosas. Troy, ¿qué está pasando? No podía oír su parte de la conversación, pero el rostro de Aya contaba la historia. Su expresión pasó de la confusión al miedo y a la pura rabia. No pueden hacer eso, dijo. Tenemos derechos. Más palabras de Sutter. ¿Cómo se enteraron de los registros de donantes? Aún más palabras, esta vez más fuertes y agitadas. No me importa lo que digan tus abogados. Arréglalo. Terminó la llamada y me miró con un odio manifiesto. La Junta Médica abrió una investigación, dijo. Están revisando todos nuestros archivos. Qué mala noticia. Espero que todo se solucione para ti. Tú hiciste esto. Tú les enviaste la información. Les envié la verdad. Hay una diferencia. Vas a arrepentirte de esto, Corbin. ¿Te lo prometo? Quizás, pero no me arrepentiré tanto como tú. Cogió su bolso y se dirigió a la puerta. ¿A dónde vas?, pregunté. A arreglar el desastre que has creado. Dale mis saludos al Dr. Sutter. La puerta se cerró con tanta fuerza que hizo temblar las ventanas. Me preparé un sándwich y me lo comí mientras revisaba mis notas. La investigación de la Junta Médica llevaría tiempo, pero el bloqueo del seguro era inmediato. Eso presionaría tanto a Aya como a Sutter para que cometieran errores. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. No eres tan tonto como pareces, Finler, pero sigues metido en un lío que te supera. Retírate mientras puedas. Reconocí el estilo de escritura de los correos de Sutter. Arrogante y amenazante. Respondí con una foto de mí mismo haciendo una peineta a la cámara. 2 minutos después, otro texto. No tienes ni idea de con quién te estás metiendo. Mi respuesta fue simple. Troy Sutter, 44 años, número de licencia médica 47291, actualmente bajo investigación por fraude. ¿Me he perdido algo? No llegaron más mensajes. Esa tarde recibí una llamada del detective Samarker del departamento de policía local. Quería discutir una situación doméstica que había sido denunciada. Su esposa afirma que la ha estado amenazando, dijo cuando me reuní con él en la comisaría. Eso es interesante. ¿Qué tipo de amenazas? Dice que ha estado revisando sus archivos privados, haciendo acusaciones sobre su trabajo y, en general, actuando de forma inestable. Saqué mi carpeta de pruebas. Detective, ¿le gustaría ver lo que encontré en esos archivos privados? Hojeó los documentos, su expresión volviéndose más seria con cada página. Esto parece fraude, dijo finalmente. Eso pensé yo también, por eso lo denuncié a las autoridades competentes. ¿Y las amenazas? Nunca he amenazado a nadie. Simplemente documenté pruebas de actividad criminal y las denuncié por los canales adecuados. Archer estudió mi rostro durante un largo momento. Su esposa quiere una orden de alejamiento. ¿Basada en qué? En descubrir su actividad criminal. Ella afirma que la ha estado siguiendo, acosándola en el trabajo. Saqué mi teléfono y le mostré mi historial de ubicaciones. He estado en casa todo el día, detective. El GPS de mi teléfono puede verificarlo. Si ella afirma lo contrario, está mintiendo. Igual que mintió sobre los registros de donantes. Archer me devolvió la carpeta. Manténgase alejado del lugar de trabajo de su esposa. Y, dijo, siga documentándolo todo.
Algo me dice que esto se va a complicar. Tenía razón. A la mañana siguiente, Aya se había ido antes de que yo me despertara. Su taza de café estaba abandonada en la encimera, con una mancha de pintalabios en el borde como la escena de un crimen. Encontré una nota apoyada en el azucarero. Me quedo en casa de Lisa hasta que entres en razón. No me contactes. Lisa Chen era la mejor amiga y cómplice de Aya, una directora de RRHH en la empresa de marketing que había estado cubriendo las ausencias de Aya durante meses. Lo sabía porque había empezado a prestar atención a detalles que habían sido invisibles durante años. Mi teléfono sonó mientras leía la nota. Era Maya Rodríguez, nuestra vecina de enfrente. Corbin, vi a Aya irse con maletas esta mañana. ¿Está todo bien? Maya era una desarrolladora web freelance con talento para encontrar información que la gente prefería mantener en privado. Nos habíamos hecho amigos durante la pandemia, cuando ambos trabajábamos desde casa y nos unía nuestra frustración compartida con el software de videoconferencias. Es complicado, dije. ¿Quieres hablar de ello? De todos modos, iba a preparar café. 20 minutos después, estaba sentado en la cocina de Maya explicando la situación mientras ella escuchaba con la atención concentrada de alguien que resuelve problemas para ganarse la vida. Así que ha estado llevando a cabo un esquema de fraude con su novio, resumió Maya. Y ahora está tratando de pintarte a ti como el inestable. Esa es la idea. ¿Cuál es tu próximo movimiento? Había estado pensando en eso toda la mañana. Necesito entender el alcance completo de lo que han estado haciendo. Los archivos que encontré son solo la punta del iceberg. Maya sonrió. Era el tipo de sonrisa que pone nerviosos a los inteligentes. Puede que pueda ayudar con eso. ¿Qué sabes de los antecedentes del Dr. Sutter? Solo lo que había en los correos. Dirige la clínica de fertilidad costera, conduce un Tesla y se cree más listo que nadie. Dame unas horas. Veré qué puedo averiguar. Pasé el resto del día organizando mis pruebas y preparándome para lo que Aya pudiera intentar a continuación. No me decepcionó. A las 3, llegó un oficial de justicia con los papeles para una audiencia de orden de alejamiento. Aya afirmaba que yo había amenazado su seguridad y exigía que me expulsaran de nuestro hogar compartido. La audiencia estaba programada para la mañana siguiente. Su abogado se había movido rápido. Llamé a la abogada que se había encargado de la compra de nuestra casa, una mujer inteligente llamada Jennifer Walsh, especializada en derecho de familia. Esto es claramente una represalia, dijo después de revisar los papeles. Está tratando de controlar la narrativa antes de que la investigación por fraude gane impulso. ¿Puede echarme de mi propia casa? No con lo que está escrito aquí. Son acusaciones vagas sin pruebas que las respalden. Pero tienes que estar preparado para que ella intensifique las cosas. ¿Intensificar cómo? Falsas acusaciones, pruebas fabricadas, asesinato de reputación. La gente que se enfrenta a cargos penales graves se desespera. Esa noche, Maya llamó con los resultados de su investigación. Tu Dr. Sutter tiene un historial interesante, dijo. 3 asociaciones anteriores que terminaron mal, 2 demandas por negligencia médica que se resolvieron fuera de los tribunales y un estilo de vida muy caro que no encaja del todo con los ingresos declarados de su clínica. ¿Qué tipo de estilo de vida? Mansión frente al lago, coches de lujo, acceso a un jet privado. O es un hombre de negocios mucho mejor de lo que sugieren sus registros públicos, o tiene fuentes de ingresos adicionales. Como el fraude de seguros. Esa sería mi suposición. Pero hay más. Ha estado casado 2 veces. Ambas terminaron en divorcios conflictivos con acusaciones de mala conducta financiera. Y escucha esto, ambas exesposas afirmaron que estaba llevando a cabo estafas médicas. Las piezas encajaban. Aya no solo había encontrado un amante. Había encontrado un socio en el crimen. Hay algo más, continuó Maya. Encontré publicaciones en redes sociales de Aya de hace 6 meses. Muchas fotos de restaurantes caros, viajes de fin de semana, ropa de diseño, todo etiquetado con lugares cerca de la clínica de Sutter. Ha estado presumiendo del romance a la vista de todos. ¿O pensaba que nunca te darías cuenta? ¿O quería que te enteraras?
Ambas opciones eran insultantes, pero la segunda era peor. Significaba que la confrontación en la cocina había sido planeada, parte de una estrategia mayor para humillarme y someterme. ¿Puedes enviarme copias de esas publicaciones? Ya está hecho. Revisa tu correo. Las fotos eran condenatorias. Aya y Sater en cenas románticas, escapadas de fin de semana, incluso lo que parecía unas vacaciones de pareja en el Valle de Napa, todo mientras me decía que trabajaba hasta tarde o asistía a conferencias de negocios. Las marcas de tiempo mostraban que el romance había durado 8 meses, casi un año de mentiras, engaños y elaboradas tapaderas. Pero la foto más reveladora era reciente. Aya y Sater en lo que parecía ser una conferencia médica. Ambos con tarjetas de identificación, ambos muy cómodos en un entorno profesional. El pie de foto decía, metas de pareja poderosa. Construyendo algo increíble juntos. No eran solo amantes. Eran socios de negocios planeando un futuro que no me incluía. Mi teléfono vibró con un mensaje de Aya. Última oportunidad para disculparte y arreglar esto. De lo contrario, te arrepentirás de lo que pase después. Respondí con una captura de pantalla de su foto de pareja poderosa. Su respuesta fue inmediata. ¿Vas a pagar por esto? La audiencia de la orden de alejamiento a la mañana siguiente fue un desastre para Aya. Su abogado claramente esperaba que yo apareciera solo y sin preparación. En cambio, llegué con Jennifer Walsh y un maletín lleno de pruebas. La jueza Patricia Morrison era conocida por su enfoque práctico en las disputas domésticas. Escuchó las acusaciones de Aya con evidente escepticismo. Usted afirma que su marido la amenazó, dijo la jueza Morrison, revisando la petición. Pero no veo ninguna amenaza específica documentada aquí. Ha estado revisando mis archivos privados, respondió Aya. Haciendo acusaciones sobre mi trabajo, tratando de destruir mi reputación. ¿Qué tipo de acusaciones? El abogado de Aya intentó intervenir. Señoría, la naturaleza específica de las acusaciones no es relevante para las preocupaciones de seguridad. Yo decidiré que es relevante, dijo bruscamente la jueza Morrison. Señora Findler, ¿qué acusaciones ha hecho su marido? Aya se retorció en su silla. Afirma que he estado involucrada en algún tipo de fraude. Es completamente falso, por supuesto. Jennifer Walsh se puso de pie. Señoría, tenemos pruebas que sugieren lo contrario. Le entregó a la jueza una carpeta con documentos clave de mi investigación. La jueza Morrison pasó varios minutos revisando los materiales, su expresión volviéndose más seria con cada página. Señora Findler, ¿está usted actualmente bajo investigación por la Junta Médica Principal? Eso es. Es un malentendido. Un paciente descontento hizo acusaciones falsas. Y su compañía de seguros ha congelado temporalmente las reclamaciones relacionadas con su facturación médica. Todo se está resolviendo. La jueza Morrison me miró directamente. Señor Findler, ¿amenazó a su esposa de alguna manera? No, señoría. Descubrí pruebas de lo que parecía ser una actividad criminal y lo denuncié a las autoridades competentes. Nunca amenacé a nadie. ¿Y las pruebas que descubrió estaban en su hogar compartido? Sí, señoría. En un escritorio que ambos usamos, que contenía documentos relacionados con las actividades comerciales de mi esposa. La jueza cerró la carpeta y se reclinó en su silla. Señora Findler, deniego su petición de orden de alejamiento. Las pruebas sugieren que su marido actuó razonablemente en respuesta al descubrimiento de una posible actividad criminal. Si le preocupa su seguridad, le sugiero que se concentre en resolver los problemas legales que rodean sus prácticas comerciales. El rostro de Aya se puso rojo brillante. Esto es ridículo. Está tratando de destruir mi carrera. Su carrera parece estar destruyéndose sola, respondió la jueza Morrison. Se levanta la sesión. Fuera del juzgado, Aya me confrontó mientras su abogado intentaba alejarla. ¿Crees que has ganado algo, Siseo? Esto es solo el principio. Tengo amigos, Corbin. Gente con poder. ¿Se asegurarán de que te arrepientas de esto? Que vengan, dije con calma. Seguro que les encantará estar asociados con el fraude de seguros.
Su abogado finalmente logró arrastrarla, pero no antes de que ella gritara: «No tienes ni idea de lo que has empezado». Se equivocaba. Sabía exactamente lo que había empezado. Esa tarde, recibí una llamada del investigador de fraudes de la compañía de seguros. Querían reunirse y revisar pruebas adicionales. La junta médica había compartido mi informe inicial y estaban ampliando su investigación. Hemos identificado al menos 30 reclamaciones cuestionables durante el último año, dijo el investigador. Si sus pruebas son precisas, estamos ante un esquema de fraude sustancial. ¿Qué pasa ahora? Completamos nuestra investigación y remitimos el asunto a las autoridades si es necesario. Mientras tanto, todas las cuentas relacionadas permanecen congeladas. Los ingresos de Aya estaban a punto de desaparecer por completo. Maya llamó esa noche con más información. He estado monitoreando las redes sociales en busca de reacciones a la audiencia de hoy, dijo. Ella ha estado ocupada tratando de controlar la narrativa. ¿Qué quieres decir? Ha estado llamando a amigos, colegas, a cualquiera que la escuche. Afirmando que estás teniendo una especie de crisis nerviosa, que estás haciendo acusaciones falsas para dañar su carrera. ¿Está funcionando? No realmente. Demasiada gente ha visto el estilo de vida caro, el novio misterioso, las frecuentes ausencias del trabajo. Están atando cabos por sí mismos. ¿Y su trabajo? Ahí es donde se pone interesante. Tengo un contacto en su empresa de marketing. Aparentemente, RRHH ha estado haciendo preguntas sobre las prácticas de facturación de clientes de Aya. Algunos de sus clientes de la industria médica han sido marcados por posible fraude. Y ahora se preguntan si ella estuvo involucrada. Los muros se estaban cerrando desde múltiples direcciones. Hay algo más, continuó Maya. Localicé a una de las exesposas de Sater. Está dispuesta a hablar. ¿Sobre qué? Sobre su patrón de encontrar socias de negocios, usarlas para legitimar sus esquemas y luego descartarlas cuando las cosas se ponen demasiado calientes. ¿Te suena familiar? Sonaba muy familiar. ¿Puedes organizar una reunión? Ya está hecho. Mañana por la tarde, en un lugar neutral. Tiene documentos. Al día siguiente, me reuní con la segunda exesposa del Dr. Sater, Patricia Williams, en una cafetería del centro. Era una ex-enfermera practicante que había perdido su licencia después de involucrarse en uno de los esquemas anteriores de Sater. Es muy encantador, dijo, revolviendo azúcar en su café. Te hace sentir como si fueras parte de algo importante, algo que va a cambiar el mundo. ¿Cómo funciona la estafa? Se dirige a mujeres en administración de la salud o desarrollo de negocios. Personas que entienden de facturación médica pero no son médicas. Él proporciona la credibilidad médica. Ellas se encargan del papeleo. ¿Y cuando las cosas van mal? Las mujeres pagan las consecuencias. Es muy bueno asegurándose de que el rastro de papel conduzca a sus socias, no a él. Sacó una carpeta de documentos. Estos son de mi caso. Registros de facturación, cadenas de correos, transferencias financieras. Fíjate cómo todo lo incriminatorio tiene mi firma o mis números de cuenta. Revisé los papeles, viendo los mismos patrones que había encontrado en los archivos de Aya. ¿Pero por qué me enseñas esto? Porque tu esposa está a punto de aprender lo que yo aprendí. Troy Sater no tiene socios. Tiene chivos expiatorios. ¿Crees que la está usando? Sé que lo está haciendo. La pregunta es si ella se da cuenta. Esa noche, obtuve mi respuesta. Aya llegó a casa por primera vez en 3 días, con aspecto demacrado y desesperado. Tenemos que hablar, dijo. ¿Sobre qué? Sobre hacer que todo esto desaparezca. Se sentó en la mesa de la cocina donde todo había comenzado, pero la confianza arrogante había desaparecido. En su lugar había algo que parecía casi miedo. La investigación del seguro está causando problemas, continuó. Para ambos. Si esto va más allá, ambos podríamos acabar en problemas legales. Ambos. Estás listado como beneficiario en algunas de las pólizas. Si reclaman fraude, podrías ser considerado cómplice. Fue un torpe intento de manipulación,
Pero me dijo que se estaba desesperando. Eso es interesante, dije. Porque nunca firmé ningún documento de seguro relacionado con tu facturación médica. Tu firma está en el archivo. ¿Lo está? ¿O es otra falsificación como los formularios de consentimiento de donantes? Su rostro se puso pálido. ¿Qué estás insinuando? No estoy insinuando nada. Estoy afirmando directamente que si mi firma aparece en documentos que no firmé, eso es una prueba adicional de fraude. No puedes probarlo. En realidad, sí puedo. Tengo muestras de mi firma real, y estoy seguro de que un experto en caligrafía encontraría la comparación muy interesante. Se reclinó en su silla, finalmente comprendiendo el alcance de sus problemas. ¿Qué quieres?, preguntó. Quiero la verdad. Toda. ¿Cuánto tiempo lleva esto? ¿Cuánto dinero está involucrado? ¿Y cuál es exactamente la estrategia de salida del Dr. Sutter? No sé a qué te refieres. Patricia Williams te envía saludos, por cierto. Tenía algunas historias muy interesantes sobre las anteriores socias de negocios de Troy. El color desapareció por completo del rostro de Aya. ¿Hablaste con Patricia? Una mujer encantadora. Muy útil. Me explicó cómo funcionan las estafas de Troy. Cómo prepara a sus socias para que paguen las consecuencias cuando las cosas van mal. Las manos de Aya temblaban ahora. Eso no es. Él no haría eso. ¿No lo haría? Cuando los investigadores llamen a la puerta, ¿de quién son las firmas en los documentos fraudulentos? ¿Qué cuentas reciben el dinero? ¿La licencia de negocio de quién está en juego? La mía, susurró. Exacto. No eres su socia, Aya. Eres su chivo expiatorio. Se quedó en silencio durante varios minutos, procesando las implicaciones. ¿Qué quieres que haga?, preguntó finalmente. Cuéntamelo todo. Cada detalle de cómo funciona este esquema, cada documento que has firmado, cada cuenta que ha sido comprometida. Ayúdame a entender el alcance completo de lo que estamos enfrentando. ¿Y luego qué? Luego descubriremos cómo minimizar el daño para ti y maximizarlo para él. ¿Por qué me ayudarías después de todo lo que he hecho? Era una pregunta justa. La respuesta honesta era complicada. Porque a pesar de todo, no quiero verte ir a la cárcel por los crímenes de otra persona. Y porque Troy Sutter tiene que pagar por lo que nos ha hecho a ambos. Ella asintió lentamente, secándose las lágrimas. Vale, dijo. Te lo contaré todo. Y lo hizo. Durante las 2 horas siguientes, Aya expuso todo el esquema con la precisión metódica de alguien que confiesa sus pecados. El fraude era más extenso de lo que había imaginado, involucrando a docenas de pacientes falsos, cientos de documentos falsificados y casi $2 millones en reclamaciones de seguros fraudulentas. Empezó poco a poco, dijo, con la voz apenas un susurro. Troy dijo que solo estábamos optimizando el proceso de facturación, asegurándonos de que los pacientes que lo merecían obtuvieran cobertura para procedimientos que las compañías de seguros negaban injustamente. ¿Cuándo te diste cuenta de que era fraude? A los 3 meses, cuando vi los mismos nombres de pacientes en múltiples reclamaciones con diferentes fechas de nacimiento y números de seguridad social. Se rió amargamente. Me enfrenté a Troy y dijo que eran solo errores administrativos que su personal arreglaría, pero no los arreglaron. Se volvieron más sofisticados, con mejores falsificaciones, historiales de pacientes más elaborados, incluso registros médicos falsos para respaldar las reclamaciones. Tomé notas mientras hablaba, documentando cada detalle. El alcance de la operación era asombroso. ¿De cuánto dinero estamos hablando? Mi parte fue de unos $30,000 en 8 meses. Troy dijo que sus gastos eran más altos porque tenía que mantener la clínica y pagar al personal. ¿Tu parte de qué cantidad total? Creo que alrededor de 2 millones, pero nunca vi el panorama financiero completo. $2 millones. No es de extrañar que Sutter pudiera permitirse mansiones frente al lago y coches de lujo. ¿Dónde está el dinero ahora? Mi parte está en una cuenta separada. Troy insistió en que mantuviéramos todo separado de nuestras finanzas personales hasta que el negocio se estabilizara, es decir, hasta que la presión disminuyera.
supongo que pensé que estábamos construyendo algo legítimo juntos. La ingenuidad era casi conmovedora, si no fuera tan criminal. ¿Y la relación personal? ¿Cuándo empezó? El rostro de Aya se sonrojó. Hace unos 6 meses. Dijo que hacíamos un buen equipo, que nos entendíamos de una manera que nuestros cónyuges nunca podrían. ¿Y le creíste? Quería creerle. Mi vida se sentía tan estancada. Corbin, siempre estabas trabajando. Apenas hablábamos. Y aquí estaba este hombre exitoso y encantador que me hacía sentir importante. Lo suficientemente importante como para cometer fraude grave. No lo pensé de esa manera en ese momento. ¿Cómo lo pensaste? Como una aventura, una oportunidad de ser parte de algo más grande que yo. La psicología era de manual. Sutter había identificado un objetivo vulnerable y había explotado sus necesidades emocionales para atraerla a la actividad criminal. Manipulación clásica. Cuando te diste cuenta de que estabas demasiado metida. Cuando la junta médica abrió su investigación, todo el comportamiento de Troy cambió. Dejó de hablar de nuestro futuro juntos y empezó a hablar de protegerse a sí mismo. ¿Cómo? Dijo que si alguien preguntaba, yo era la que había sugerido las optimizaciones de facturación, que me había acercado a él con la idea y lo había convencido para que lo hiciera. Preparándote para que parecieras la autora intelectual. Exacto. Y cuando me opuse, me recordó que todos los documentos falsificados tenían mi firma. Todas las transferencias de dinero pasaron por cuentas que yo había abierto. ¿Tú abriste esas cuentas? Sí, pero solo porque dijo que sería más fácil rastrear nuestros ingresos comerciales por separado. Cada detalle confirmaba la advertencia de Patricia Williams. Sutter había estado planeando esta traición desde el principio. ¿Y las otras mujeres? ¿Ha mencionado a alguna socia anterior? Dijo que había trabajado con otras consultoras de negocios antes, pero que les había faltado la visión para llevar los proyectos hasta el final. Traducción, se dieron cuenta de lo que estaba haciendo y se marcharon antes de ir a la cárcel. Aya asintió miserablemente. Creo que tienes razón. ¿Cuál es su estrategia de salida? Debe tener un plan para cuando todo esto se desmorone. Ha estado hablando de expandirse a otros estados, quizás abrir una clínica en Florida. Dice que el entorno regulatorio es más favorable para los negocios allí, es decir, más fácil para llevar a cabo estafas. Probablemente. Revisé mis notas buscando puntos de apalancamiento. El dinero en tu cuenta separada, él tiene acceso. No, está solo a mi nombre. ¿Por qué? Porque ese dinero es una prueba. Si cooperas con los investigadores y lo devuelves voluntariamente, muestra buena fe. Si intentas ocultarlo, te hace parecer culpable. ¿Crees que debería devolverlo? Creo que deberías contratar a un abogado de defensa criminal y hacer exactamente lo que te diga. No puedo permitirme un abogado. No si devuelvo el dinero. No puedes permitirte no tener un abogado. Esto es serio, Aya. Estamos hablando de cargos federales por fraude, posible tiempo en prisión, el fin de tu carrera. El peso de su situación finalmente se estaba hundiendo. ¿Y nosotros?, preguntó en voz baja. ¿Qué pasa con nuestro matrimonio? Era la pregunta que había estado evitando. No lo sé, dije honestamente. Ahora mismo, estoy centrado en mantenerte fuera de la cárcel y asegurarme de que Troy Sutter pague por lo que ha hecho. ¿De verdad me ayudarías después de todo lo que te he hecho pasar? Ayudaría a cualquiera que esté siendo manipulado. Me engañaste. Me traicionaste. Destruiste nuestra familia. Sí, te engañé. Y tú tienes la culpa. Nunca estuviste ahí para mí. Nos vamos a divorciar. No recibirás nada. La casa es mía. El dinero es mío. Vivirás en la calle. ¿Qué? ¿Gritos? ¿Quieres saber con quién te engañé? Con tu jefe. Es un hombre de verdad. Estás acabado. Me aseguraré de que no recibas nada. ¿Me oyes? Nada, risas, no necesito tu dinero. Te dejo por él. Es el doble de hombre que tú. ¿Y sabes qué más? Música y engañada por un depredador.
El hecho de que seas mi esposa solo lo hace personal. Entonces empezó a llorar. Lágrimas reales en lugar de las emociones calculadas que había estado usando para manipularme durante meses. Lo siento mucho, Corbin. Sé que eso no arregla nada, pero necesito que sepas que lo siento. Sé que lo sientes. Y la pregunta es ¿qué vas a hacer al respecto? A la mañana siguiente, Aya se reportó enferma en el trabajo y fuimos a Portland para reunirnos con Sarah Michey, una abogada de defensa criminal especializada en casos de fraude de guante blanco. Jennifer Walsh nos había dado la referencia. Sarah fue directa e implacable en su evaluación. Estás en serios problemas, le dijo a Aya después de revisar las pruebas. Los cargos federales por fraude conllevan sentencias mínimas obligatorias, y la cantidad de dinero involucrada pone esto en el rango de delito grave. ¿Cuáles son mis opciones? Cooperación, divulgación completa, devolución de todos los ingresos fraudulentos y testimonio contra el Dr. Sutter. Si realmente eres una víctima de manipulación en lugar de una cómplice voluntaria, los fiscales podrían estar dispuestos a negociar. ¿Cómo probamos que fui manipulada? Documentación. Cadenas de correos que muestren su control sobre la operación. Registros financieros que prueben que él recibió la mayoría de los ingresos. Testimonio de sus víctimas anteriores. Víctimas anteriores. Le entregué a Sarah la carpeta que Patricia Williams me había dado. El Dr. Sutter ha hecho esto antes. Mismo patrón, mismos métodos, mismo resultado. Sarah pasó 20 minutos revisando los documentos de Patricia. Esto es muy útil, dijo finalmente. Establece un patrón de comportamiento que apoya la afirmación de manipulación de su esposa. ¿Cuál es el siguiente paso? Contactamos con la Fiscalía Federal y organizamos una sesión de declaración. Su esposa les cuenta todo lo que sabe a cambio de una consideración en la sentencia. Y el Dr. Sutter cae con fuerza. Las pruebas que has reunido, combinadas con el testimonio de tu esposa y las experiencias de las víctimas anteriores, deberían ser suficientes para encerrarlo por mucho tiempo. Programamos la sesión para la semana siguiente. Mientras tanto, Sarah le aconsejó a Aya que no tuviera contacto con Sutter y que evitara discutir el caso con nadie excepto con su abogada. ¿Y si intenta contactarme?, preguntó Aya. Documéntalo todo, pero no respondas. Deja que él mismo cave su propia tumba. No tuvimos que esperar mucho. Esa tarde, Sutter llamó al teléfono de Aya mientras almorzábamos. Lo dejó sonar y luego reprodujo el mensaje en altavoz. Aya, tenemos que hablar inmediatamente. La situación se está saliendo de control y necesitamos coordinar nuestras respuestas. Llámame en cuanto recibas esto. Está entrando en pánico, observé. Bien. La gente en pánico comete errores. La segunda llamada llegó 1 hora después. Aya, estoy empezando a pensar que no te estás tomando esto en serio. ¿Recuerdas lo que discutimos sobre protegernos? Tienes que seguir el guión que acordamos. ¿Qué guión?, pregunté. Me hizo ensayar una historia sobre cómo yo me había acercado a él con la idea de la facturación. Cómo lo había convencido de seguir adelante en contra de su buen juicio. ¿Grabaste esas sesiones de ensayo? No, pero tengo mensajes de texto donde me envió los puntos a tratar. Muéstramelos. Sacó los mensajes en su teléfono, instrucciones detalladas sobre cómo presentarse a sí misma como la autora intelectual y a Sutter como un participante reacio. Reenvía eso a Sarah inmediatamente. La tercera llamada llegó esa noche, y esta vez el tono de Sutter había cambiado por completo. Aya, no sé a qué juego crees que estás jugando, pero tienes que recordar que estás tan metida en esto como yo. Si intentas echarme la culpa a mí, me aseguraré de que te hundas conmigo. Ahora está haciendo amenazas, dije. Eso es aún mejor. ¿Mejor cómo? Porque demuestra conciencia de culpabilidad e intención de obstruir la justicia. A Sarah le encantará esto. La cuarta llamada fue la más reveladora. Bien, Aya. Si así es como quieres jugar, me encargaré de esto yo mismo. Solo recuerda que tengo copias de todo lo que firmaste, cada cuenta que abriste, cada mentira que dijiste. Tu marido se cree muy listo, pero no tiene ni idea de lo que se le viene encima. Esa última parte iba dirigida a mí.
Sutter sabía que estaba involucrado y estaba tratando de intimidarnos a ambos. Llamé a Maya y le pedí que aumentara la vigilancia sobre las actividades de Sutter. ¿Qué tipo de vigilancia?, preguntó. Redes sociales, registros públicos, cualquier cosa que pueda indicar que planea huir o destruir pruebas. Me pongo en ello. Pero Corbin, tienes que tener cuidado. Si está lo suficientemente desesperado como para hacer amenazas, podría estar lo suficientemente desesperado como para hacer algo estúpido. ¿Cómo qué? Como intentar incriminarte por algo, o peor. Esa noche, instalé cámaras de seguridad alrededor de nuestra casa y cambié todas las cerraduras. Si Sutter estaba planeando algo, quería estar preparado. A la mañana siguiente, llegó una noticia que lo cambió todo. Maya llamó a las 7 de la mañana con información urgente. La clínica de Sutter fue registrada por agentes federales hace una hora, dijo. Está en todas las redes sociales. Encendí las noticias locales y vi imágenes de agentes del FBI sacando cajas de pruebas de la clínica de fertilidad costera. El reportero mencionó investigaciones en curso sobre fraude médico y estafas de seguros. ¿Cómo se movieron tan rápido?, le pregunté a Maya. Creo que el caso de tu esposa fue solo la punta del iceberg. Deben haber estado construyendo un caso más grande y usaron tus pruebas para obtener órdenes de registro. Aya estaba viendo las noticias con una mezcla de alivio y terror. Está sucediendo de verdad, dijo. Sí, así es. Y ahora estás del lado correcto. Mi teléfono sonó. Era Sarah Michey. ¿Has visto las noticias?, preguntó. Las estamos viendo ahora. Esto es bueno para tu esposa. Significa que el caso federal ya estaba en marcha, lo que respalda su afirmación de que era una pequeña pieza en un esquema más grande. ¿Qué pasa ahora? Aceleramos la sesión de declaración. Los fiscales querrán interrogarla mientras las pruebas estén frescas. Y Sutter probablemente será arrestado en las próximas 24 horas. Dudo que consiga la fianza dado el riesgo de fuga y la cantidad de dinero involucrada. El arresto llegó antes de lo esperado. Al mediodía, las noticias locales informaban que el Dr. Troy Sutter había sido detenido en su mansión frente al lago mientras supuestamente intentaba transferir grandes sumas de dinero a cuentas en el extranjero. Estaba huyendo, dijo Aya, viendo las imágenes de Sutter esposado, tal como predijo Patricia Williams. ¿Qué hubiera pasado si no te hubiera escuchado? Si hubiera seguido su guión. Estarías esposada junto a él. Esa tarde, recibimos una llamada de la Fiscalía Federal. Querían reunirse con Aya de inmediato. Señora Finler, dijo el fiscal federal adjunto Michael Barnes durante nuestra reunión. Estamos preparados para ofrecerle un acuerdo de cooperación a cambio de su testimonio completo contra el Dr. Sutter. ¿Qué significa eso exactamente?, preguntó Sarah. Declaración de culpabilidad a un cargo de conspiración, restitución de todos los ingresos fraudulentos, 3 años de libertad condicional y sin tiempo en la cárcel si su cooperación se considera sustancial. Era una oferta generosa considerando que la alternativa eran décadas en una prisión federal. Necesitaremos tiempo para revisar los términos, dijo Sarah. Tienen 24 horas. El abogado del Dr. Sutter ya ha indicado que planea afirmar que la señora Finler fue la autora intelectual de todo el esquema. ¿Basado en qué pruebas? Documentos falsificados con su firma, cuentas financieras a su nombre y declaraciones de testigos que afirma tener. ¿Declaraciones de testigos de quién? Todavía estamos evaluando su credibilidad. Después de la reunión, Sarah fue contundente en su evaluación. ¿Acepta el trato? Es mejor que cualquier cosa que consigas si esto va a juicio. ¿Y las declaraciones de testigos que mencionó Sutter? Probablemente fabricadas o coaccionadas, pero aún podrían causar problemas si no podemos desacreditarlas. Esa noche, Aya firmó el acuerdo de cooperación. La siguiente fase de nuestra guerra contra el Dr. Sutter estaba a punto de comenzar. Pero primero, teníamos que sobrevivir a su contraataque. La represalia llegó en forma de una visita sorpresa del detective Archer, acompañado por 2 agentes federales. Señor Finler, dijo el detective Archer, necesitamos hacerle algunas preguntas sobre su participación en las actividades comerciales de su esposa. ¿Qué tipo de participación?
El abogado del Dr. Sater afirma que usted fue un participante activo en el esquema de fraude, que ayudó a falsificar documentos y a blanquear dinero a través de cuentas personales. Miré a los agentes federales. ¿Tienen pruebas para respaldar esas afirmaciones? Estamos investigando. Mientras tanto, necesitamos registrar su casa y confiscar cualquier ordenador o registro financiero. Tenían una orden. Llamé a Jennifer Walsh mientras realizaban el registro. Esto es acoso, dijo después de revisar la orden. Están buscando pruebas para respaldar las afirmaciones de Sater. ¿Encontrarán algo? No, a menos que realmente estuvieras involucrado en el fraude. No lo estaba. Entonces no tienes nada de qué preocuparte. Pero esto confirma que Sater está jugando duro. El registro duró 4 horas. Confiscaron mi portátil, mi teléfono y varias cajas de registros financieros. Cuando se fueron, nuestra casa parecía la escena de un crimen. Lo siento, dijo Aya. Esto es mi culpa. No, es culpa de Sater. Está tratando de enturbiar las aguas implicando a todos a su alrededor. ¿Y si encuentran algo que te haga parecer culpable? No lo harán porque no soy culpable. Pero incluso si intentan fabricar pruebas, tenemos documentación que demuestra que fui yo quien expuso el fraude en primer lugar. ¿De verdad crees que eso será suficiente? Creo que la verdad tiene una forma de salir a la luz, especialmente cuando tienes buenos abogados y registros detallados. Los siguientes días fueron tensos. Los agentes federales entrevistaron a nuestros vecinos, colegas y amigos, haciendo preguntas sobre mi posible participación en las actividades comerciales de Aya. Maya demostró ser invaluable durante este periodo, usando su red para monitorear qué información se estaba recopilando y cómo se estaba interpretando. La buena noticia es que todos con los que han hablado confirman que no estabas al tanto del trabajo de Aya, informó. La mala noticia es que el equipo legal de Sater se está volviendo creativo con sus acusaciones. ¿Creativo cómo? Afirman que tú orquestaste todo el esquema desde las sombras, usando a Aya como fachada mientras mantenías una negación plausible. ¿Basado en qué pruebas? Eso es lo que tenemos que averiguar. La respuesta llegó durante la primera sesión de interrogatorio formal de Aya con los fiscales federales. Los abogados de Sater les habían proporcionado lo que afirmaban que eran pruebas de mi participación, intercambios de correos electrónicos entre cuentas supuestamente mías y varios participantes en el esquema de fraude. El problema es, explicó Sarah, que los correos son falsificaciones muy sofisticadas. Alguien con habilidades técnicas creó cuentas falsas usando tu nombre e información personal. Sater, o más probablemente alguien a quien contrató. El momento sugiere que esto fue planeado con mucha antelación, probablemente como un seguro en caso de que necesitara echar la culpa. Podemos probar que son falsificaciones. Estamos en ello, pero llevará tiempo, y mientras tanto, estás bajo sospecha. ¿Qué significa esto para el acuerdo de cooperación de Aya? Sigue siendo válido, pero los fiscales están menos entusiasmados con su testimonio si creen que su marido también podría estar involucrado. La situación se estaba deteriorando rápidamente. La estrategia de Sater se estaba volviendo clara, crear suficiente duda sobre la credibilidad de todos para que nadie pudiera testificar eficazmente en su contra. Tenemos que pasar a la ofensiva, les dije a Sarah y Jennifer durante una sesión de estrategia de emergencia. ¿Qué tienes en mente? Probar que Sater creó los correos falsificados. Documentar su patrón de incriminar a sus socios de negocios y encontrar pruebas de que ha estado planeando esta estrategia de defensa desde el principio. ¿Cómo? Haciendo lo que hice antes, reunir pruebas, seguir el rastro del papel y construir un caso irrefutable. Los agentes federales ya tienen todos tus ordenadores. Tienen mi equipo personal. No tienen acceso a las cuentas de almacenamiento en la nube, a las unidades de respaldo o a la investigación que Maya y yo hemos estado llevando a cabo. Jennifer se inclinó hacia adelante. ¿Qué tipo de investigación? Documentación completa de los esquemas anteriores de Sater, análisis financiero de su estilo de vida frente a sus ingresos declarados y patrones de comunicación que prueban que él fue el cerebro detrás del fraude actual. ¿Esta investigación se obtuvo legalmente? Todo lo que hemos reunido es de registros públicos, redes sociales y declaraciones voluntarias de víctimas anteriores. Entonces veamos lo que tienes.
Pasé las siguientes 2 horas presentando nuestros hallazgos. Las pruebas eran abrumadoras. Sater había estado llevando a cabo esquemas de fraude médico durante al menos 5 años, había atacado y manipulado sistemáticamente a socias de negocios y había desarrollado métodos sofisticados para echar la culpa cuando sus operaciones eran descubiertas. Este es un trabajo impresionante, dijo Sarah, pero necesitamos que llegue a los fiscales antes de que las falsificaciones de Sater ganen terreno. Podemos solicitar una reunión. Los llamaré esta noche. La reunión se programó para la mañana siguiente. Llegamos al edificio federal con 3 cajas de pruebas y una presentación detallada que mostraba el patrón criminal de Sater. El fiscal federal adjunto Barnes escuchó atentamente mientras exponíamos nuestro caso. Esto es convincente, dijo finalmente. Pero tengo que preguntar, ¿cómo un ingeniero de diseño y su esposa lograron llevar a cabo este nivel de investigación? Con cuidado, respondí. Y con la ayuda de personas que entienden cómo investigar delitos financieros complejos. ¿Personas como quién? Miré a Jennifer, quien asintió. Maya Rodríguez, una desarrolladora web con experiencia en análisis forense digital. Patricia Williams, una víctima anterior del Dr. Sater que proporcionó información de fondo crucial, y varios registros públicos a los que cualquiera puede acceder con suficiente paciencia y habilidad. ¿Y están seguros de que todas estas pruebas se obtuvieron legalmente? Completamente seguros. Barnes pasó otra hora revisando nuestros materiales. Voy a ser sincero con ustedes, dijo finalmente. Estas pruebas son lo suficientemente fuertes como para neutralizar las afirmaciones del Dr. Sater sobre su participación, pero también plantean preguntas sobre por qué no presentaron esta información antes. La hemos estado reuniendo continuamente desde que descubrimos el fraude. Parte de ella solo estuvo disponible después del arresto de Sater, cuando sus víctimas anteriores se sintieron lo suficientemente seguras como para hablar. ¿Y están preparados para testificar sobre sus métodos de investigación si es necesario? Será necesario. El equipo de defensa del Dr. Sater argumentará que ustedes fabricaron pruebas para incriminar a su cliente. Que lo argumenten. Las pruebas hablan por sí solas. Barnes cerró nuestros archivos y se reclinó en su silla. Está bien, incorporaremos esto a nuestro caso, pero quiero que entiendan que ahora son testigos clave en una importante acusación federal. Eso conlleva riesgos. ¿Qué tipo de riesgos? Los socios de Sater. Represalias legales. Escrutinio público. ¿Están preparados para eso? Miré a Aya, y luego de nuevo a Barnes. El Dr. Sater lo hizo personal cuando intentó destruir mi matrimonio e incriminarme por sus crímenes. Estoy preparado para hacer lo que sea necesario para que rinda cuentas. Bien, porque esto es solo el principio. Tenía razón. La verdadera guerra estaba a punto de comenzar. 2 semanas después, la audiencia preliminar del Dr. Troy Sater se convirtió en un espectáculo mediático. Equipos de noticias locales se alineaban en las escaleras del juzgado y los reporteros gritaban preguntas a todos los que entraban al edificio. Aya y yo llegamos por una entrada lateral, pero las cámaras aún así nos captaron caminando hacia el edificio federal. Señora Finler, ¿se arrepiente de su participación en el esquema de fraude?, gritó un reportero. Sarah nos había instruido para que no dijéramos nada, pero Aya se detuvo y se giró hacia la cámara. Me arrepiento de haber confiado en alguien que me manipuló para cometer una actividad criminal, dijo claramente. Pero no me arrepiento de cooperar con los investigadores federales para exponer la verdad. Fue una buena frase para los medios y estableció la narrativa que queríamos, Aya como víctima, no como cómplice. Dentro del juzgado, el equipo de defensa de Sater había reunido un impresionante despliegue de talento legal, 3 abogados con trajes caros, más lo que parecía ser un equipo de investigadores privados y testigos expertos. Están planeando algo grande, observó Jennifer. Descubrimos que durante la propia audiencia, el abogado principal de Sater, un hombre de pelo plateado llamado Richard Blackwood, se levantó durante los argumentos iniciales y hizo un anuncio sorprendente. Señoría, mi cliente está preparado para proporcionar pruebas de que el verdadero cerebro detrás de este esquema de fraude está sentado en esta sala hoy. Se giró y me señaló directamente a mí. Corbin Finler orquestó toda esta operación desde las sombras, usando a su esposa y al Dr. Sater como cómplices involuntarios.
Tenemos documentación que prueba la participación del señor Finler, incluidas comunicaciones por correo electrónico, registros financieros y testimonios de testigos. La sala estalló. El juez Harrison golpeó su mazo pidiendo orden mientras los reporteros escribían frenéticamente en sus cuadernos. Señor Blackwood, dijo el juez con severidad, esta es una audiencia preliminar, no un juicio. Por favor, limite sus comentarios a los cargos contra su cliente. Por supuesto, señoría, pero sentimos que era importante establecer que el Dr. Sutter también es una víctima en este caso. El fiscal federal adjunto Barnes se puso de pie. Señoría, el gobierno se opone a esta exhibición teatral. El señor Blackwood está haciendo acusaciones sin fundamento. Tenemos fundamento, respondió Blackwood con suavidad. Documentación extensa que estaremos encantados de compartir con el tribunal. El juez Harrison parecía molesto. Ambos abogados, acérquense al estrado. Durante la conferencia en el estrado, pude ver a Barnes discutiendo vigorosamente mientras Blackwood permanecía tranquilo y confiado. Cualesquiera que fueran las pruebas que decían tener, el equipo de Sutter estaba apostando todo a ellas. Cuando los abogados regresaron a sus mesas, el juez Harrison emitió su fallo. El tribunal revisará todas las pruebas presentadas por ambas partes. Mientras tanto, la audiencia de fianza del Dr. Sutter procederá según lo programado. La audiencia de fianza fue un desastre para Sutter. A pesar de los argumentos de su abogado sobre sus lazos con la comunidad y su reputación profesional, el juez fijó la fianza en $5 millones en efectivo. El acusado tiene acceso a recursos financieros sustanciales de origen cuestionable, explicó el juez Harrison. También ha demostrado su disposición a huir de la jurisdicción cuando se enfrenta a una investigación. La fianza se fija en consecuencia. El rostro de Sutter se puso blanco. Incluso con sus ganancias mal habidas, 5 millones en efectivo era más de lo que podía acceder fácilmente. Señoría, dijo Blackwood desesperadamente. Los activos de mi cliente están actualmente congelados a la espera de la investigación. Es imposible que pueda cumplir con este requisito de fianza. Entonces permanecerá bajo custodia hasta el juicio. Mientras Sutter era conducido esposado, me miró directamente con puro odio. Cualesquiera que fueran las pruebas que su equipo decía tener, claramente planeaba usarlas para destruirme. Fuera del juzgado, Barnes apartó a nuestro equipo legal. Tenemos que hablar sobre las acusaciones de Blackwood, dijo. Incluso si son fabricadas, podrían complicar nuestro caso. ¿Qué tipo de pruebas afirman tener?, preguntó Sarah. Cadenas de correos que muestran a Corbin dirigiendo la operación de fraude, registros financieros que lo vinculan a cuentas en el extranjero y declaraciones de testigos de empleados de la clínica. Todo fabricado, casi con certeza. Pero lo suficientemente sofisticado como para causar problemas. Necesitamos estar preparados para desacreditar todo lo que presenten. Esa tarde, nos reunimos en la oficina de Sarah para planificar nuestra estrategia de defensa. Maya se unió por videollamada, proporcionando experiencia técnica sobre pruebas digitales. La buena noticia es que los correos falsificados dejan huellas digitales, explicó. Metadatos, registros del servidor, direcciones IP. Si el equipo de Sutter creó pruebas falsas, podemos probarlo. ¿Cuánto tiempo llevará eso?, preguntó Barnes. Depende de lo sofisticadas que sean las falsificaciones. Podrían ser días, podrían ser semanas. No tenemos semanas. Blackwood está presionando para un calendario de descubrimiento acelerado. Entonces necesitamos atacar su credibilidad desde múltiples ángulos, sugirió Jennifer. Probar el patrón de Sutter de incriminar a socios de negocios, demostrar su capacidad técnica para crear pruebas falsificadas y establecer el papel constante de Corbin como denunciante en lugar de cómplice. ¿Y las declaraciones de testigos de los empleados de la clínica? Puedo ayudar con eso, dijo Maya. He estado investigando al personal de Sutter. Varios empleados tienen antecedentes penales, problemas financieros u otras vulnerabilidades que podría explotar para obtener testimonios falsos. Consígueme todo lo que puedas encontrar, dijo Barnes. Si podemos demostrar que estos testigos han sido coaccionados o sobornados, sus declaraciones se vuelven inútiles. Los siguientes días fueron un torbellino de preparación.
Maya trabajó sin descanso analizando pruebas digitales mientras Jennifer y Sara preparaban los desafíos legales a las acusaciones de Sutter. Yo pasé mi tiempo documentando cada detalle de mi investigación, creando una línea de tiempo que probaba que había estado reuniendo pruebas contra Sutter, no trabajando con él. El avance llegó el jueves por la noche. Maya llamó con noticias urgentes. Encontré algo grande, dijo. Los correos falsificados supuestamente enviados desde las cuentas de Corbin fueron creados en un ordenador registrado a nombre de la clínica de Sutter. ¿Puedes probarlo? Los metadatos muestran que se compusieron usando software instalado en la red de la clínica. Puedo rastrear las huellas digitales hasta estaciones de trabajo específicas. ¿Es eso suficiente para desacreditarlos en el tribunal? Más que suficiente. Pero hay algo más. Encontré pruebas de que Sutter contrató a una empresa llamada Digital Solutions, Inc. para crear documentación de respaldo con fines legales. ¿Qué tipo de documentación de respaldo? Según sus facturas, reconstrucción de correos, recuperación de documentos y análisis forense digital. Pero cuando investigué más a fondo, Digital Solutions se especializa en crear pruebas falsas plausibles para litigios. Contrató a profesionales para incriminar a Corbin. Exacto. Y tengo el rastro de papel para probarlo. Barnes estaba eufórico cuando presentamos los hallazgos de Maya. Esto es exactamente lo que necesitamos, dijo. No solo desacredita las pruebas de Sutter, sino que muestra premeditación y obstrucción a la justicia. ¿Cuál es nuestro próximo movimiento? Presentamos una moción para excluir todas las pruebas fabricadas de Sutter y añadimos cargos por obstrucción a la justicia y manipulación de testigos. ¿Y los empleados de la clínica que declararon contra Corbin? La investigación de Maya muestra que 3 de ellos han estado recibiendo misteriosos pagos en efectivo desde el arresto de Sutter. Argumentaremos que fueron sobornados para dar falso testimonio. La audiencia de la moción se programó para el lunes siguiente. El equipo de Sutter claramente esperaba que sus pruebas no fueran cuestionadas, porque parecían no estar preparados para nuestro análisis técnico. Señoría, comenzó Barnes. La defensa ha presentado lo que afirman que son pruebas de la participación del señor Findler en el esquema de fraude. Nuestro análisis muestra que estas pruebas fueron fabricadas sistemáticamente. Presentó los hallazgos técnicos de Maya, completos con análisis de metadatos e informes de análisis forense digital. Los correos supuestamente enviados por el señor Findler fueron creados en ordenadores pertenecientes a la clínica del Dr. Sutter, utilizando software comprado específicamente para crear pruebas digitales falsas. El acusado contrató a una empresa que se especializa en fabricar documentación plausible para fines de litigio. Blackwood intentó objetar, pero el juez Harrison estaba claramente interesado en los detalles técnicos. Señor Blackwood, ¿tiene alguna respuesta a estas acusaciones? Señoría, el análisis técnico del gobierno es defectuoso. Nuestro cliente recuperó legítimamente comunicaciones eliminadas como parte de su defensa legal. ¿Recuperadas de dónde?, preguntó el juez. De varias fuentes. Esa no es una respuesta, abogado. Barnes se levantó de nuevo. Señoría, también tenemos pruebas de que 3 testigos que proporcionaron declaraciones contra el señor Findler han recibido pagos en efectivo por un total de más de $50.000 desde el arresto del Dr. Sutter. Presentó registros bancarios que mostraban depósitos en las cuentas de los testigos. Estos pagos provinieron de una cuenta controlada por el equipo de defensa del Dr. Sutter, lo que sugiere manipulación de testigos y soborno. El juez Harrison estudió los registros financieros con atención. Señor Blackwood, ¿puede explicar estos pagos? Fueron honorarios de consultoría legítimos por el tiempo dedicado a proporcionar testimonio. $50.000 por un testimonio en una audiencia preliminar. Los testigos tuvieron que ausentarse del trabajo, revisar una extensa documentación. Basta, interrumpió el juez Harrison. El tribunal considera que las pruebas de la defensa carecen de credibilidad y parecen haber sido fabricadas sistemáticamente. Todas las pruebas de correo electrónico y las declaraciones de testigos proporcionadas por la defensa quedan excluidas de este procedimiento. El rostro de Blackwood se puso rojo. Señoría, esto es muy irregular. Está impidiendo que mi cliente presente su defensa. Su cliente es libre de presentar pruebas legítimas. Los correos fabricados y los testigos sobornados no califican.
Solicitamos una apelación inmediata. Denegada. Este caso procederá a juicio basándose únicamente en pruebas creíbles. Al salir del juzgado, Barnes se mostró optimista sobre nuestras perspectivas. La credibilidad de Sutter está destruida, dijo. Sus propios intentos de incriminarte se han vuelto en su contra de manera espectacular. ¿Qué pasa ahora? Probablemente intentará negociar un acuerdo de culpabilidad. Sus abogados saben que no pueden ganar en un juicio con pruebas fabricadas. ¿Qué tipo de acuerdo? Depende de cuánta cooperación esté dispuesto a proporcionar sobre otros esquemas de fraude. Pero de todas formas se enfrenta a décadas en una prisión federal. Esa noche, Aya y yo nos sentamos en nuestra cocina, donde toda esta pesadilla había comenzado. La casa se sentía diferente ahora, como si fuéramos extraños visitando un lugar que una vez llamamos hogar. ¿Qué nos pasará?, preguntó en voz baja. Era la pregunta que había estado evitando durante semanas. No lo sé, dije honestamente. Han pasado demasiadas cosas como para volver a ser como antes. Entiendo. Destruí todo lo que teníamos. Tomaste decisiones que nos hirieron a ambos, pero Sutter te manipuló para que tomaras algunas de esas decisiones. Eso no excusa lo que hice. No, no lo hace, pero lo explica. Nos sentamos en silencio durante varios minutos. He estado pensando en mudarme, dijo finalmente. Empezar de nuevo en otro lugar. ¿A dónde irías? Mi hermana vive en Colorado. Dijo que podría quedarme con ella mientras resuelvo las cosas. ¿Y tu libertad condicional? Puedo transferirla. Mi abogada dice que un cambio de aires podría ser bueno para mí. ¿Y tu carrera? ¿Qué carrera? Nunca volveré a trabajar en marketing. No después de este escándalo. Probablemente tenía razón. La publicidad había sido brutal y su reputación profesional estaba destruida. Quizás eso no sea del todo malo, dije. Nunca fuiste feliz en ese trabajo de todos modos. ¿Qué quieres decir? Solías hablar de querer hacer algo más significativo, ayudar a la gente en lugar de manipularla para clientes corporativos. Eso fue hace mucho tiempo. Quizás es hora de recordar quién querías ser antes de quedar atrapada en quién pensabas que debías ser. Me miró con algo que se acercaba a la esperanza. ¿De verdad crees que podría empezar de nuevo? Creo que la gente puede cambiar si quiere lo suficiente. La pregunta es si tú quieres. Sí, quiero. Quiero ser alguien a quien pueda respetar de nuevo. Entonces quizás Colorado sea una buena idea. Las negociaciones del acuerdo de culpabilidad comenzaron la semana siguiente. La nueva abogada de Sutter, contratada después de que Blackwood fuera despedido, era más realista sobre sus perspectivas. Mi cliente está dispuesto a proporcionar información sobre otros esquemas de fraude a cambio de una sentencia reducida, le dijo a Barnes. ¿Qué tipo de información? Nombres, ubicaciones, detalles financieros. El Dr. Sutter ha estado involucrado en fraude médico durante más de una década en varios estados. ¿De cuántas otras víctimas estamos hablando? Al menos 20 mujeres en situaciones similares a la señora Finler, más docenas de prácticas médicas legítimas que estuvieron involucradas sin saberlo en el fraude de facturación. El alcance era asombroso. Sutter no solo había estado llevando a cabo una estafa local. Había estado operando una red nacional de fraude médico. ¿Qué pide a cambio? 15 años en lugar de cadena perpetua. Barnes se rió. Se enfrenta a 30 o 40 años solo con los cargos actuales. Si añadimos los otros esquemas que está admitiendo, podría recibir cadena perpetua sin libertad condicional. Entonces, ¿qué consideraría usted? 25 años, restitución total a todas las víctimas y cooperación completa con las investigaciones en curso. Lo discutiré con mi cliente. Sutter aceptó el trato 2 días después. 25 años en una prisión federal, lo que significaba que tendría más de 70 años antes de ser elegible para la libertad condicional. No es suficiente, dijo Aya cuando nos enteramos de la noticia. Es suficiente para evitar que haga daño a nadie más, respondí. ¿Y todas las mujeres que manipuló, el dinero que robó, las vidas que destruyó? Pasará el resto de su vida productiva en la cárcel, y cada víctima recibirá una restitución.
No es justicia perfecta, pero es justicia real. Supongo que pensé que quería que sufriera más. Sufrirá. 25 años en una prisión federal no son unas vacaciones. Tienes razón. Es solo que... Quería que se sintiera tan impotente como él me hizo sentir a mí. Se siente impotente. Por eso se esforzó tanto en incriminarme. La gente desesperada hace cosas desesperadas. La comparecencia final en el tribunal fue anticlimática. Sutter se declaró culpable de múltiples cargos de fraude, conspiración y obstrucción a la justicia. Parecía más pequeño con su mono naranja, disminuido por el peso de sus crímenes. Cuando el juez Harrison le preguntó si tenía algo que decir antes de la sentencia, Sutter se levantó lentamente. Quiero disculparme con las víctimas de mis crímenes, dijo en voz baja. Manipulé a buenas personas para que hicieran cosas malas, y asumo toda la responsabilidad por el daño que he causado. Sonaba ensayado, pero al menos estaba admitiendo su culpabilidad. Especialmente quiero disculparme con la señora Finler y su marido. Destruí su matrimonio e intenté incriminar a un hombre inocente para salvarme. No hay excusa para lo que hice. Aya lloraba en silencio a mi lado. Si era por alivio, ira o tristeza, no podría decirlo. El juez Harrison sentenció a Sutter a 25 años en una prisión federal sin posibilidad de libertad condicional durante 20 años. Tendría 69 años antes de poder solicitar la libertad anticipada. El tribunal considera que los crímenes del Dr. Sutter fueron sofisticados, extensos y profundamente dañinos para numerosas víctimas, dijo el juez Harrison. Sus intentos de obstruir la justicia e incriminar a partes inocentes demuestran una completa falta de remordimiento o brújula moral. Señoría, dijo el abogado de Sutter, mi cliente ha cooperado plenamente con los investigadores federales. Solo después de que sus intentos de manipulación y fraude fueran expuestos. La cooperación del Dr. Sutter parece estar motivada por el interés propio en lugar de un remordimiento genuino. El mazo cayó con finalidad. Troy Sutter fue conducido esposado y nuestra larga pesadilla finalmente había terminado. Fuera del juzgado, los reporteros gritaban preguntas, pero pasamos junto a ellos sin hacer comentarios. No quedaba nada que decir. Esa noche, Aya terminó de empacar para Colorado. Su vuelo salía a la mañana siguiente. ¿Estarás bien?, preguntó mientras estábamos en el camino de entrada junto a su coche cargado. Con el tiempo. ¿Y tú? Creo que sí. Llevará tiempo, pero creo que puedo construir algo mejor de lo que tenía antes. Espero que sí. Corbin, gracias por todo. Por salvarme de Sutter, por ayudarme a ver la verdad, por no dejar que fuera a la cárcel. Tú te salvaste a ti misma. Yo solo proporcioné algo de soporte técnico. Ella sonrió con tristeza. Siempre fuiste mejor arreglando cosas que yo apreciándolas. Quizás ambos aprendimos algo de este desastre. Quizás sí. Me abrazó brevemente, luego se subió a su coche y se fue. La vi hasta que las luces traseras de su coche desaparecieron en la esquina, luego volví a entrar en la casa que ahora era verdaderamente mía. El silencio se sentía diferente al de antes. No vacío, sino pacífico, como la calma después de que una tormenta finalmente ha pasado. Me preparé la cena y me la comí mientras leía la cobertura del periódico sobre la sentencia de Sutter. Los titulares eran satisfactorios: médico estafador recibe 25 años. Cerebro de estafa médica sentenciado. Justicia para las víctimas del fraude de fertilidad. Mi teléfono vibró con un mensaje de Maya. Vi las noticias. ¿Cómo lo llevas? Mejor de lo esperado, respondí. ¿Quieres celebrar? Invito a unas copas en Murphy's. Murphy's era el bar donde todo esto había comenzado, donde había empezado a comprender el alcance del engaño de Aya. Parecía apropiado terminarlo allí. Dame 20 minutos, le respondí. Me puse ropa limpia y conduje al otro lado de la ciudad hasta el bar. Maya estaba esperando en una mesa de la esquina con 2 cervezas y una sonrisa de satisfacción. Y bien, dijo mientras me sentaba, ¿qué se siente al ganar? ¿Gané? Mi matrimonio se ha acabado. Mi esposa se muda a Colorado y pasé 6 meses investigando un fraude en lugar de vivir mi vida. Tu matrimonio ya estaba acabado. Simplemente no lo sabías.
Tu esposa tiene la oportunidad de empezar de nuevo en lugar de ir a la cárcel. Y tú evitaste que un depredador destruyera más vidas. Levantó su botella de cerveza. Yo llamaría a eso ganar. Choqué mi botella contra la suya. Visto así. Además, tienes unas habilidades de investigación impresionantes. ¿Alguna vez has pensado en cambiar de carrera? ¿A qué? Detective privado. ¿Por qué no? Eres bueno en ello. Tienes un talento para encontrar la verdad, y hay mucha gente que necesita ayuda para exponer el fraude y el engaño. Era un pensamiento interesante. Había pasado meses aprendiendo a reunir pruebas, analizar registros financieros y construir casos legales. Quizás esas habilidades podrían ser útiles en otros contextos. Piénsalo, continuó Maya. El mundo necesita más gente que no se deje intimidar, que no se rinda cuando la gente poderosa intenta encubrir sus crímenes. Haces que suene noble. Es noble. Lo que hiciste requirió coraje, inteligencia y persistencia. Esas son exactamente las cualidades que necesitan los buenos investigadores. Terminamos nuestras bebidas mientras discutíamos las posibilidades. Para cuando conduje a casa, estaba realmente entusiasmado con el futuro. Por primera vez en meses, la casa se sintió diferente cuando entré. Todavía silenciosa, pero llena de potencial en lugar de vacío. Tenía decisiones que tomar sobre mi carrera, mi situación de vida, mi vida entera. Pero por primera vez desde aquella noche en la cocina, cuando la risa de Aya había destrozado mi mundo, sentí que tenía el control de mi propio destino. Me serví una copa de vino y me senté en la terraza trasera mirando las estrellas. En algún lugar de Colorado, Aya probablemente estaba haciendo lo mismo, pensando en su propio futuro y en las decisiones que la habían llevado a este punto. En algún lugar de una prisión federal, Troy Sutter estaba aprendiendo lo que se siente al ser impotente, al ver que le quitan la libertad por fuerzas que escapan a su control. Y aquí en Men, yo era finalmente libre para convertirme en quien quisiera ser a continuación. La risa había cesado. Las mentiras habían sido expuestas. La verdad había ganado. Era suficiente.